caso, pues tenemos 2 prácticas a Topilejo y entonces es importante que ese seguro lo paguen por día de práctica. ¿Cuándo lo van a pagar? Se les está pidiendo que 2 días antes de que sea la práctica le manden un correo a la doctora Miriam Beltrán. Aquí les dejo su correo, apúntenlo por favor, y solicitando ese seguro de práctica, que es por día. De todas maneras, llegado el momento, les vamos a reiterar la información, ¿no? Pero también es importante que sepan que cuando tengan que venir a la facultad, pues se les está pidiendo que usen su cubrebocas, que hay que evitar el cubrebocas de tela, de preferencia que sea el K95 o el N95 o el Tricapa, ¿no? Y que hagan uso de las instalaciones que tienen para el lavado de manos. Y si en algún momento sienten síntomas o hacen contacto con alguna persona que sea positivo a COVID, pues nada más no se presenten, nada más nos avisan y con eso es suficiente, ¿sale? Esto también con la finalidad de cuidarnos entre todos. ¿Sale? ¿Sí queda? ¿Ya lo apuntaron? Ya, doctora. Sí, doctora. Vale. Y la otra cosa que también les tengo que mencionar. Bueno, para los interesados en comprar el libro de reproducción, tendrían que mandarle un correo al señor Saúl a esta dirección para ponerse de acuerdo, ya sea que compren el libro impreso o lo quieran en CD. Ahí se ponen en contacto con el señor Saúl y les va ya él les dice en qué momento para también, o sea, los cita y ya se pueden quedar de ver para que hagan la compra de libros si así lo desean, ¿vale? Y ya esos eran los únicos mensajes que tenía que darles. Y bueno, pues vamos a continuar con la clase del día de ayer. Si se acuerdan, ayer estábamos viendo anatomía, ¿no? No terminamos. Déjenme ahora les comparto la otra. Acá. Estábamos viendo anatomía, estamos viendo la anatomía del aparato reproductor y justamente se me está encimando aquí. Espérenme tantito ahorita. Aquí está. Que de repente se me abrieron muchas páginas. ¿Hay alguna duda de lo que vimos ayer? ¿O todo hasta aquí ha estado claro? Todo claro. Sí, doctora, todo claro. Dale, gracias. Bueno, ayer nos quedamos en esta parte, estamos hablando de las estructuras que se llegan a presentar en el ovario en las diferentes fases del ciclo estral de las especies domésticas. Y quedamos que había folículos primarios, que había folículos secundarios, había folículos de Kraft, también a estos se le conocen como folículos terciarios o preovulatorios. Este folículo quedamos que ovula, en el ovario queda una depresión que se va a llenar de sangre rápidamente y es cuando se forma el cuerpo hemorrágico, ¿no? Hasta allí vamos bien. Posteriormente, las células que están aquí en el mismo tejido, células del propio ovario y las células que quedan de ese folículo que estuvo allí, se empiezan a reorganizar y empiezan a formar otra estructura, una nueva estructura conocida como cuerpo lúteo, ¿no? Y entonces ese cuerpo lúteo quedamos que se va a quedar ahí hasta, en promedio 12 días, en la mayoría de las especies domésticas. Si es que no está gestante, si hay una gestación, pues se va a quedar ahí mientras que dure la gestación. Después va a haber una señal que le diga a este sistema, ¿sabes qué? No hay gestación, llega otra hormona a matar a este cuerpo lúteo, digámoslo así, realmente el término correcto es lisis,
pero para que me entiendan, llega a matar a este cuerpo lúteo, y entonces este cuerpo lúteo empieza a involucionar, empieza a hacerse más pequeñito hasta que finalmente queda formando un cuerpo albicans o una cicatriz. Y quedamos que este cuerpo albicans pues queda, o a la palpación, se va a sentir como pequeñas arenitas, a veces ya ni se siente, pero está ahí presente, ¿sale? En esa parte nos quedamos. ¿Qué pasa en el caso de la yegua? ¿Se acuerdan que en el caso de la yegua dijimos que la corteza, la médula están invertidas, que básicamente la corteza queda al centro y la médula queda a la periferia? ¿Va a haber desarrollo folicular? Sí. ¿Lo vamos a palpar? Sí. Dado al tamaño, al gran tamaño que adquieren estos folículos, es que podemos palpar los folículos, pero va a llegar un momento en que este folículo preovulatorio de Kraft ovula, acuérdense que ovula por la fosa de ovulación, y entonces va a pasar lo mismo que en un bovino, en una vaca, pero esas células se van a reorganizar aquí, y entonces el cuerpo lúteo en la especie equina no es palpable. Se puede ver por ultrasonografía, sí, pero no es palpable. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, es un ovario con un corte transversal, con un corte longitudinal, perdón. Entonces aquí vemos las cavidades que quedan de esos folículos. Al centro, pues veríamos la formación del cuerpo lúteo. ¿Vale? Ahora, obviamente va a haber diferencias también en cuanto a tamaño, ¿no? Este es un ovario de vaca, y este de acá pues es el de yegua. Entonces vean, en el caso de una vaca, por ejemplo, el folículo preovulatorio llega a alcanzar un tamaño entre los 15 y 18 milímetros. En el caso de una vaca, de una yegua, el folículo alcanza un tamaño desde 35 hasta, puede llegar hasta los 60 milímetros. Entonces son de gran tamaño, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno. Doctora, yo tengo una duda. ¿El de bovino no tiene la cápsula fibrosa? ¿O sí la tiene? ¿Cuál cápsula fibrosa? ¿La bursa o la bolsa ovárica? Ajá, la bolsa. Es que Este, no, como tal, no está tan, vamos, no la presentan los rumiantes. Esa cápsula o esa bolsa ovárica es muy pequeñita, ni siquiera está adherida a los propios ovarios, no está bien recubierta, o sea, no recubren bien a esos ovarios, es muy rudimentaria. ¿Vale? Ok. Gracias. Ya, en práctica lo van a ver con más detalle. Bueno, ahora pasamos al macho. En el caso del macho también tenemos los genitales externos e internos. Genitales externos pues son todos aquellos que yo puedo de alguna manera palpar externamente. En este caso pues correspondería al escroto, a los testículos y a los epidídimos. También yo puedo hacer una inspección o hacer una palpación de lo que sería el prepucio y parte del pene, específicamente del glande. Esos serían los genitales externos. Genitales internos. Esos epididimos se continúan con el conducto deferente. Entonces, conductos deferentes, glándulas accesorias, parte del pene son los genitales internos, perdón. ¿Sale? Entonces, ¿qué estructuras tenemos? Pues tenemos el escroto que está cubriendo los testículos y a los epidídimos, tenemos a los testículos, conductos, testículos, epidídimos, conducto deferente. Estos conductos deferentes llegan a este nivel, a la pélvica, y en la uretra pélvica, finalmente también vacían su secreción las glándulas accesorias, y después ya esa uretra se continúa con la uretra peniana. La uretra va a tomar el nombre de la porción en que se encuentra, ¿no? Entonces,
por ejemplo, la uretra a este nivel tiene, o se le llama como uretra pélvica. Después la uretra continúa en la parte ventral del pene y entonces ya le llamamos uretra peniana, ¿sale? Bueno, para empezar, pues hay que ver la posición de esos testículos porque no en todos los animales es igual, en la posición de ese aparato reproductor en los machos, ¿no? Para el caso de los rumiantes, los testículos se posicionan en una situación vertical en relación al eje espinal. Son verticales, son pendulosos y se encuentran en la región inguinal. Para el caso de los berracos, los testículos van a tener una posición, digamos, diagonal, se encuentran en un ángulo de 45 grados en relación al eje espinal. Se encuentran cerca de la zona del perineo, desde la región perianal. Y ya. Y para el caso de los perros, de los gatos, los se posicionan en son casi horizontales, están casi acostaditos en la región perianal también. En el gato, por ejemplo, están totalmente muy cerquita del ano, en posición horizontal. Y en el caso de los equinos, también son horizontales, son casi horizontales, decimos, pero estos se posicionan en la región inguinal. Aquí están. ¿Sale? Entonces, rumiantes, los testículos son pendulosos, verticales y en la región inguinal. Cerdos se encuentran en la región perianal y se encuentran posicionados en un ángulo de 45 grados. Perros y gatos los encontramos en la región perianal, casi horizontales. En el equino son casi horizontales y en la región inguinal. ¿Vale? Ahora, ¿qué estructuras van a estar protegiendo a los testículos? Vamos de afuera hacia adentro. Primero vamos a tener el escroto. El escroto pues es una capa de piel muy elástica y que vamos a ver que también le sirve como un medio de termorregulación. Después de esta capa de piel, vamos a tener el dartos, que es una capa muscular. Y también el dartos, aparte de ser una capa de músculo liso, es muy fibroelástica. Eso permite que en condiciones de temperaturas, frío, calor, o incluso ante un estímulo externo, emociones que sienta el individuo, puedan contraerse. Y esto nos va a ayudar a que retenga o disipe calor. Y entonces también forma parte de ese mecanismo de termorregulación. Pegadita al dartos viene otra túnica, la túnica vaginal. Esa túnica vaginal, bueno, viene la fascia espermática externa, que como tal pues es una fascia, y después de esa fascia espermática externa viene la túnica vaginal, que tiene dos caras. Una que estaba más pegadita hacia los testículos, que va a ser la túnica vaginal visceral, y una capita que está más pegada hacia la parte externa, digamos hacia lo que sería la fascia, hacia el dartos y hacia el escroto, que es la túnica vaginal. Dentro de estas dos túnicas se forma un pequeño espacio que se le conoce como cavidad vaginal. Y generalmente, cuando a veces se acumula líquido por alguna patología en los testículos, ese líquido a veces queda retenido justamente en esa cavidad vaginal.
Bueno, esta túnica vaginal pues también sigue siendo parte del peritoneo. Y ya la última capita que va a estar haciendo contacto con los testículos es la túnica albuginea, que también corresponde a una fascia, ¿no? Entonces, muy pegadito, en contacto ya con el parénquima testicular, va a estar la túnica albuginea. Después ya tenemos como tal el parénquima testicular. Este parénquima testicular está ordenado, digámoslo así, en 200, 300 lóbulos testiculares, ¿no? Todos estos son unos lobulitos testiculares. Y dentro de cada lóbulo testicular vamos a tener a los túbulos seminíferos, que es donde se van a estar produciendo pues, los espermatozoides. Además, su estructura, las células que forman los seminíferos, son las encargadas de producir hormonas también. También en esos, en ese espacio donde están sumergidos, digámoslo así, esos túbulos seminíferos, pues va a corresponder a tejido intersticial, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, en esos lóbulos. Ahora fíjense bien, cada uno de estos túbulos seminíferos, dice que si puedo repetir lo de los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos están conformados por células que en parte, unas de ellas van a estar produciendo a los gametos, es decir, a los espermatozoides. Y otras células que también están formando esos túbulos seminíferos van a estar produciendo hormonas. ¿Qué hormonas? ¿Qué hormonas creen que esté produciendo ese testículo? La testosterona. Muy bien, testosterona, que son andrógenos. ¿Y solo producirán testosterona porque son muy machos? Pues producen también estrógenos, ¿no? A veces nos casamos con la idea de que, bueno, pues si eres hembra, tú tienes tus estrógenos, ¿no? Por eso es lo que nos identifica. Y a los machos, no, pues este está produciendo testosterona. Y no, la verdad es que ambos géneros, pues están produciendo ambas hormonas. La diferencia es que esas hormonas se producen en mayor o en menor cantidad. En el caso de los machos, van a estar produciendo mayor cantidad de testosterona y en menor cantidad estrógenos. Pero bueno, entonces quedamos que esos túbulos seminíferos también producen hormonas. Cada uno de estos túbulos seminíferos va a dar a este espacio. Este espacio que corresponde al mediastino del testículo se conoce como rete testis. Aquí está, red de testis. Entonces, cada túbulo seminífero va a vaciar su secreción a esta red de testis. Esta red de testis finalmente llega a los conductos eferentes y de los conductos eferentes pasa ese contenido, esa secreción, esos espermatozoides, van a pasar a otro órgano que está muy pegadito a esos testículos, que corresponde al epidídimo. Del epidídimo se continúa después con el conducto deferente. Perdón, doctora, ¿a dónde dijo que vaciaba su contenido? A la red de testis está aquí. Este espacio que se forman aquí, donde convergen todos los túbulos seminíferos, se le conoce como red de testis. Externamente a este espacio, también que aquí hay mucho tejido conjuntivo donde se sostienen todos estos tubitos, hay mucho tejido conjuntivo, y entonces externamente es lo que llamaríamos el mediastino del testículo. Internamente, pues va a estar formando la red de testis, ¿sale? Bueno, Gracias. entonces, de nada. Entonces quedamos que de esta red de testis pasan a los conductos deferentes y después al epidídimo. Y ahora ese epidídimo, vean, es un tubo muy contorneado, bastante contorneado,
que en las diferentes especies pues alcanza metros, ¿no? Aquí lo vemos como bien chiquito y uno pensaría, no, pues eran unos 30 centímetros aproximadamente, pero no, realmente alcanza, si uno distiende ese tubito, ese túbulo que es el epidídimo, pues alcanza bastantes metros. En el caso, esto es para que lo sepan, no es necesario que lo apunten, pero sí que tengan una idea pues, de que no es un túbulo ahí nada más, sino que está bastante largo, ¿no? Entonces, en el caso del epidídimo, su función va a ser la maduración y el almacenaje de espermatozoides. Este epidídimo, a su vez, se divide en 3 porciones. Va a presentar una cabeza, que es la que va a hacer contacto con los conductos eferentes. Va a presentar un cuerpo. Y la porción final, pues es la cola del epidídimo. En lo que es la cabeza y el cuerpo, es donde van a ir madurando esos espermatozoides. Aquí vamos a tener espermatozoides que todavía no son capaces de fecundar. Una vez que se da el proceso de maduración en el epidídimo, en lo que sería la cabeza-cuerpo, llegan y se van a almacenar en la cola del epidídimo. Aquí es donde se van a estar ya almacenando. Y en este momento, aquí ya vamos a tener espermatozoides que son capaces de fecundar. Es decir, ya sufrieron ciertas modificaciones que les van a permitir fecundar. ¿Vale? Después de que esos espermatozoides, imagínense ustedes que son unos espermatozoides, entonces imagínense que van por todo este recorrido, ¿no? Entonces, después de que llegan a la cola del epidídimo, van a pasar esos espermatozoides en conjunto con líquido también que está produciendo el testículo, pasan por el conducto deferente. Van a seguir su camino por el conducto deferente, ¿no? Entonces, el paquete testicular, pues básicamente vamos a tener los testículos, vamos a tener el epidídimo, que viene muy juntito en su porción de la cabeza, cuerpo y cola. De la cola se continúa con el conducto deferente. También es importante mencionarles que en este paquete testicular también vamos a tener otras estructuras que nos van a ayudar a que esos testículos mantengan su temperatura, que va a ser muy importante para el proceso de espermatogénesis. Y también en este paquete testicular vamos a tener al músculo cremaster. Este músculo cremaster va a tener la función de contraer y retraer los testículos. ¿Para qué? Pues para que si hay una condición de temperatura, una temperatura de frío, por ejemplo, pues retraiga esos testículos, que los acerque un poquito más a cavidad abdominal para que guardar calor, ¿no? Si está haciendo mucha calor, pues ese músculo cremaster va a relajarse y los testículos van a mantenerse en el espacio en que deben para disipar calor y que no me afecte ese proceso de espermatogénesis. Este es el músculo cremaster que llega aquí, se une y si se fijan tenemos una estructura aquí un poquito más oscura que se forma un triangulito y ese corresponde al plexo pampiniforme. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Pero ese plexo pampiniforme, pues básicamente son vasos sanguíneos, son arterias y venas testiculares. ¿Vale? Entonces, si yo agarro este paquete testicular de aquí, estas estructuras que quedan a este nivel, llámese conducto deferente, llámese músculo cremaster y el plexo pampiniforme, me van a formar el cordón espermático. ¿Sale? Conducto deferente, músculo cremaster, plexo pampiniforme, me forman el cordón espermático. Y el cordón espermático en sí, pues tiene esa función de retraer y
retraer y relajar esos testículos hacia el sitio de la bolsa escrotal, ¿vale? Y entonces, bueno, ahorita les comento. Entonces, estructuras que forman el cordón espermático, músculo cremaster, plexo pampiniforme y conducto deferente. Pasamos al mecanismo de termorregulación. Para que el proceso de espermatogénesis no se vea afectado en la mayoría de nuestras especies domésticas, excepto en aves, pues necesitan que esos testículos mantengan una temperatura por debajo de la temperatura corporal, aproximadamente 1 hasta 3 grados centígrados por debajo de la temperatura normal o corporal del animal. Entonces, en este mecanismo de termorregulación van a participar básicamente 4 estructuras que ya mencionamos. Una es el escroto, que básicamente dijimos que ese escroto pues es una capa de piel muy elástica que además está cubierto por glándulas sudoríparas. Esto también me va a ayudar pues a que se disipe el calor, ¿no? El otro mecanismo, el dartos. Quedamos que es una capa de músculo liso que al momento en que se contrae, pues es como que frunce ese escroto y entonces va a ayudar a retener o si se relaja, a disipar el calor. La otra estructura que está formando parte de ese mecanismo de termorregulación es justamente ese músculo cremaster que me va a permitir descender y ascender esos testículos, ¿no? Y el último mecanismo es justamente ese plexo pampiniforme. Les decía ahí, justamente en esta estructura, en este cordón espermático, vamos a tener que se forma como un conito, ¿no? Que hace referencia al plexo pampiniforme. Este conito pues tiene arterias, tiene venas. Todas las arterias, va a llegar la arteria testicular y va a estar, hagan de cuenta que las venitas hacen anastomosis, hacen uniones, de tal manera que conforme va pasando la sangre, va descendiendo hacia los testículos, se va disipando calor a través de esas anastomosis, ¿no? Entonces aquí lleva cierta temperatura, va bajando la sangre y gracias a esas anastomosis que están rodeando también esas anastomosis de las venas que van a estar rodeando las arterias, es como se va a ir perdiendo calor, ¿no? Va pasando, se va perdiendo calor de tal manera que conforme va descendiendo la sangre, pues ya llega a una temperatura mucho menor a la temperatura que tiene en el cuerpo corporal. Cosa inversa. El momento en que esa sangre retorna de los testículos hacia corazón, que finalmente es a donde tiene que llegar, pues va ascendiendo por ese plexo pampiniforme y conforme va ascendiendo, ese calor que se va disipando también al momento en que baja, se va perdiendo, pero digamos que no se pierde como tal, sino que se va recuperando al momento en que la sangre va pasando, justamente va ascendiendo hacia el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, de aquí acuérdense que recoge la sangre, pasa la sangre o se dirige hacia el cuerpo y entonces va como que va absorbiendo ese calor de tal manera que cuando llega ya al cuerpo del animal, pues ya tiene una temperatura normal, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bueno, eso es en relación al plexo pampiniforme. Entonces, si se dan cuenta, ustedes espermatozoides ya están aquí en el testículo, ahí se están produciendo, se liberan, pasan por el epidídimo en sus diferentes porciones, llegan a la cola del epidídimo, ahí se van a almacenar, pasan por el conducto deferente, en el conducto deferente los va a expulsar hasta llegar a la uretra pélvica. Y aquí van ustedes muy contentitos, ¿no? Llegan a la uretra pélvica y en la uretra pélvica vamos a tener unas glándulas que se le conocen como glándulas accesorias, que básicamente son 3 glándulas. Y estas glándulas accesorias lo que hacen es vertir su secreción. Básicamente
su secreción va a ser el plasma seminal o el líquido seminal. ¿De qué me sirve esta secreción? Bueno, le va a servir a los espermatozoides, en parte, para su nutrición. Muchas de estas glándulas están produciendo nutrientes, están produciendo fructosa principalmente, que le va a servir de nutriente a esos espermatozoides. También le van a servir como medio de transporte. También sirve como un medio lubricante y en algunas especies también tiene una función de coagulante. Es decir, en algunas especies van a hacer que ese líquido seminal forme un taponcito. ¿Para qué quiero formar un taponcito? Bueno, acuérdense que el eyaculado, que va a estar formado por espermatozoides y por líquido seminal, ese eyaculado pues va a tener que pasar al aparato reproductor de la hembra, ¿no? Entonces, llega al aparato reproductor de la hembra y un método como para asegurar que esa hembra quede gestante de ese macho, pues es ponerle un tapón. Ese tapón es como un coagulante, es como gelatinoso, un tapón de gel, y eso pues me va a asegurar, que el semen pues no se salga del aparato reproductor de la hembra, y dos, formando ese tapón, pues que si viene otro macho, sea difícil que llegue y penetre a esa hembra, ¿no? Entonces, estas glándulas accesorias que corresponden a la próstata, a las vesículas seminales y a las glándulas vulvoretrales, van a estar ahí vaciando su secreción a lo que sería el recorrido de los espermatozoides. Entonces, si nosotros lo viéramos, hagan de cuenta que ustedes ven, hacen o tienen una visión de arriba hacia abajo, ustedes, y vamos a suponer que están palpando, esta sería la colita, veríamos que esos conductos deferentes en algunas especies se van a ensanchar y van a formar las ampollas. Esas ampollas no son parte de las glándulas accesorias porque todavía hasta el momento se desconoce cuál sea su función. Simplemente son ensanchamientos de esos conductos deferentes que van a estar presentes en algunas especies mucho más desarrolladas. Llegan aquí la secreción, vean, vamos a tener las glándulas, las vesículas seminales, que son pares, que en el caso del garañón van a estar, tienen un desarrollo medio, tienen forma de pera. En el caso del toro están muy desarrolladas, son lobuladas. En el caso del berraco también van a estar muy desarrolladas, son lobuladas. En el caso de los pequeños rumiantes, también están desarrolladas, pero no como en el caso del toro o el berraco, digamos, están desarrolladas en un término medio. Y en el caso del perro, pues no hay vesículas seminales. Y tampoco va a haber vesículas seminales en el gato. Después, los espermatozoides siguen pasando por acá, ¿no? Va a venir la secreción de la próstata. La próstata, pues es una estructura única, pero también que tiene sus particularidades en las diferentes especies. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en esa parte, ¿no? Y después tendríamos las glándulas vulvoretrales. Estas glándulas vulvoretrales, en la especie donde van a estar mucho más desarrolladas es en el berraco. En las demás especies, pues tienen un desarrollo medio. En el caso del perro, no hay glándulas vulvoretrales. No se preocupen si esto lo voy a volver a repetir, entonces no se preocupen si no alcanzan a apuntar, ¿no? Pero hagan de cuenta, aparte estas glándulas vulvoretrales, pues van a estar cubiertas, no solamente las glándulas vulvoretrales, sino todas las glándulas accesorias están cubiertas por músculo. Entonces, pues eso hace que cuando haya la erección, se contrae ese músculo y hace de alguna manera que estas glándulas pues vacíen su secreción, ¿sale?
Si ustedes estuvieran palpando a estos, a un macho, lo primero que encontraríamos serían las glándulas bulbouretrales. Después pasamos hacia la uretra, hagan de cuenta que se siente como un tubo de escoba, y adelantito, justamente adelantito de la uretra, vamos a encontrar una estructura en forma de esfera que correspondería a la próstata, y más adelantito hacia dorsal vamos a encontrar a las vesículas seminales. Pero en el caso de las glándulas bulbouretrales, en todas las especies van a estar recubiertas con mucho músculo. Y entonces eso va a hacer que a la palpación sea imposible poder palparlas, poder percibirlas. ¿Vale? Entonces vean. Tenemos los conductos deferentes. Esos conductos deferentes llegan, sufren un ensanchamiento. En el caso de los equinos, ese ensanchamiento es muy evidente. En el caso de los rumiantes y caninos, sí, hay un ensanchamiento también que es perceptible, pero no es tan desarrollado. Aquí están. Aquí vienen los conductos deferentes, llegan, y es un pequeñito ensanchamiento, ¿no? Y en el caso de los cerdos y felinos, pues ahí no, ahí es totalmente como si llegara el conducto deferente directamente, no hay un ensanchamiento como tal. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, en la especie donde van a estar más desarrolladas esas ampollas deferentes son en los equinos. Entonces llegan, vacían ahí a los espermatozoides en la uretra, y al paso de esos espermatozoides por la uretra pélvica, las glándulas accesorias pues van a ir vaciando su secreción. Entonces tenemos las primeras que vamos a encontrar, o la secreción que primero se va a encontrar con esos espermatozoides, es la secreción de las vesículas seminales. Quedamos que esas vesículas seminales, para el caso de los bovinos, de los toros, y para el caso de los cerdos, vean, van a estar muy desarrolladas en comparación con otras especies. Y aparte son lobuladas, ¿no? Son bastante desarrolladas y lobuladas. En el caso de los pequeños rumiantes, sí están también bien formadas, bien definidas, pero no son tan grandes. Y en el caso de los equinos, esas vesículas seminales tienen como forma de perita, no están tan desarrolladas como en el toro o en el cerdo, y aparte tienen una cavidad interna. Después vamos a encontrar la próstata. Esa próstata también tiene ciertas particularidades en las especies. Para el caso de los equinos y los perros, la próstata es una estructura bien definida. Está redondeada, hagan de cuenta una esfera, que presenta lóbulos, ¿no? Dos pequeños lobulitos. Pero en caninos y equinos presentan una estructura bien definida que se le conoce como cuerpo de la próstata. En el caso de los toros y el cerdo, esa próstata se divide en dos porciones. Un cuerpo, una estructura bien definida que la pueden palpar, pero aparte, a lo largo de la uretra, también va a haber tejido prostático, es decir, una porción diseminada de esa próstata. Entonces, toros y cerdos presentan cuerpo y porción diseminada de la próstata. Y para el caso del chivo y del carnero, solamente no va a haber una porción bien definida de esa próstata, sino todo el tejido prostático se encuentra diseminado en la uretra pélvica, entre el músculo de la uretra pélvica. ¿Sale? Después tenemos las glándulas bulbouretrales. Aquí están las glándulas bulbouretrales en el caso del equino, aquí no se ven. Y en el caso del perro, pues no tiene. Pero quedamos que en el caso de los cerdos, estas glándulas bulbouretrales van a estar muy desarrolladas. Todo esto es
glándula bulbouretral. Si se fijan, pues son bastante grandes en comparación con las que presenta el equino, los pequeños rumiantes, el toro, ¿sale? Doctora, perdón, el gato sí tiene, ¿verdad? Me parece. ¿O no? El gato sí tiene. Sí. Y justamente, haciendo, y para que quede más claro, entonces, en el caso del perro, quedamos que no hay vesículas seminales y que tampoco va a tener glándulas bulbouretrales. La única glándula accesoria que va a tener el perro, pues es la próstata. Eso no se les debe de olvidar porque también se los preguntan mucho. Entonces, si les dicen, ¿de dónde viene la secreción seminal del perro? Pues es la única glándula que va a tener, en este caso va a ser la próstata. Para el caso del gato, nada más va a tener próstata y glándulas bulbouretrales. No hay vesículas seminales, solamente próstata y glándulas bulbouretrales. ¿Sale? Bueno, déjenme ver. Dice aquí una pregunta que si el gato tiene solo cuerpo de la próstata como el perro. Ajá, tiene un pequeño... La próstata es una estructura bien definida en el caso del gato, también igual que en el perro. Entonces, si se fijan, ya ustedes espermatozoides ya pasaron por aquí, ya vienen por la uretra pélvica, ya las glándulas accesorias ya les están nutriendo con el plasma seminal y ahora van a pasar a la uretra peniana. Vamos al pene. El pene presenta una base. Esta base está muy pegadita a lo que sería el isquio. Acuérdense que tenemos la cadera a este nivel. Y justamente, la base del pene hace contacto con el hueso isquio. Ahí es donde va a estar apoyado o soportado esa base del pene. Después tenemos que se continúa el cuerpo va a ser la mayor parte del pene y finalmente vamos a tener el glande, que es la porción final. Dice que qué función tenían las ampollas. Las ampollas no tienen ninguna función, son unas estructuras que están ahí, o sea, son ensanchamientos del conducto deferente, pero debido a que no tienen una función, o al menos hasta el momento se desconoce, pues no forman parte de esas glándulas accesorias, pero están presentes ahí, o sea, estructuralmente están presentes ahí. No hay una función que se conozca hasta el momento, ¿sale? Entonces, mira, aquí para la pregunta de cómo era la próstata en el gato, pues es un cuerpo igual que en el perro, está una estructura bien definida. Vale. Entonces, les estaba platicando del pene, ¿no? Que tiene una base, un cuerpo y el glande. Una base, un cuerpo y el glande. Ahora, hay dos tipos de penes. Tenemos el pene fibroelástico y el pene vascular. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Bueno, aprovechando esta imagen, por ejemplo, vean, vienen las ampollas, este es de toro, tienen vesículas seminales bastante desarrolladas, la próstata con un cuerpo y la porción diseminada a lo largo de la uretra, y vienen las glándulas bulbouretrales. Esas glándulas bulbouretrales, les decía, no se palpan porque están recubiertas con un montón de músculo. Entonces, eso hace que sea imposible palparlas, ¿sale? Entonces, en el caso del pene fibroelástico, el pene va a tener tejido eréctil, y ese tejido eréctil se compone por dos estructuras, digámoslo así, por los cuerpos cavernosos, que son estas que vemos aquí. Si ustedes agarran el pene y le hacen un corte transversal, van a ver dos estructuras. Dos cuerpos cavernosos, que son dorsales a la uretra,
y un cuerpo esponjoso que está rodeando justamente a esa uretra. Aquí viene la uretra. Entonces, en el caso de los penes fibroelásticos, estos cuerpos cavernosos, toda esta estructura de cuerpos esponjosos y cavernosos, van a estar rodeados por una cápsula de tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo va a provocar que aunque se dé la erección, el pene no se dilate, no se haga grande, gracias a esa cápsula de tejido conjuntivo. Sin embargo, en el caso del pene vascular, una particularidad es que esos cuerpos cavernosos van a estar muy desarrollados. Y dentro de esos cuerpos cavernosos, en ambos tipos de pene, pues hay vasos sanguíneos. Pero en el caso específico de del pene vascular, pues se llena de sangre esos cuerpos cavernosos, y eso hace que el pene o los penes de tipo vascular se hagan grandes, se dilaten, crezcan en tamaño, en diámetro, ¿sale? En el caso, y ahora ustedes van a decir, bueno, en el caso del pene vascular, pues se va a dilatar, va a crecer, va a aumentar de tamaño, se va a poner turgente en el momento de la erección. En el caso del pene fibroelástico, pues eso no lo va a poder. Su tamaño va a seguir siendo igual, a nivel del diámetro va a seguir siendo igual. Sin embargo, para penes fibroelásticos, se presenta esta estructura que se conoce como S peniana o S sigmoidea, o flexura sigmoidea, perdón. S peniana o flexura sigmoidea. Si se dan cuenta, es como una S. Entonces, en el momento en que se da la erección en los machos que tienen pene fibroelástico, pues, ¿qué va a pasar? Llega la erección y esto se va a distender, se va a hacer más largo. Y eso pues, le va a ayudar a que haya una mejor penetración en el aparato reproductor de la hembra. Ahora, si se fijan, este pene y este pene también cuentan con el apoyo de un músculo, el músculo retractor del pene. Aquí está, ambos penes lo presentan, porque luego creen que nada más lo presenta el pene fibroelástico, pero no, en ambos penes está presente, músculo retractor del pene. ¿Qué va a hacer este músculo retractor del pene? Ah, bueno, pues se va a mantener contraído para que ese pene se mantenga en su lugar. Viene la erección, viene el estímulo. Ah, bueno, ese músculo retractor del pene se relaja y en ese momento deja o favorece que el pene pues se exteriorice, ¿no? Que salga. Para el caso del pene fibroelástico, gracias a esa flexura sigmoidea, pues se va a extender mucho más, ¿sale? Pero ambas estructuras, ambos penes, presentan ese músculo retractor del pene. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, doctora, por ejemplo, cuando se pone la sonda, entra por vascular. Cuando se pone la sonda, ahí, bueno, el pene finalmente, esto es el cuerpo, ¿no? El pene finalmente termina en lo que sería el glande, pero viene lo que sería el orificio uretral. Entonces, hagan de cuenta que el pene, tanto vascular como fibroelástico, tiene estas estructuras, cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Solamente que en el vascular, pues estos cuerpos cavernosos van a estar mucho más desarrollados, y en el pene fibroelástico va a tener tejido conjuntivo que va a evitar que se dilate. Pero en ambos penes, la uretra viene aquí. Entonces viene aquí abajito, justamente en este orificio, que finalmente termina en el orificio uretral. Entonces, cuando ustedes meten la sonda, lo meten por el orificio uretral y va pasando por la uretra, por este espacio que queda aquí. Va pasando, digamos, ventral al pene, va pasando por aquí, ¿no? Esto es más común en perros, gatos, que se sondean, pues va pasando por aquí, por toda esta parte, ¿sale?
Gracias. De nada. Exactamente, Rodrigo. Bueno, ¿qué pasa con la erección, con el mecanismo de erección? Pues la erección responde es una respuesta ante estímulos, ¿no? Ante estímulos externos. Entonces, ¿qué va a pasar? En este pene que está lleno, esos cuerpos cavernosos están llenos de vasos sanguíneos, tiene mucha irrigación, tenemos las arterias, tenemos las venas. Entonces, esto es lo normal. Generalmente esas arterias pues tienen una vasoconstricción, están las venitas ahí y hay flujo, hay intercambio de sangre. ¿Qué pasa? Llega el estímulo. Vamos a suponer que el macho ve a lo lejos a su reina, ¿no? La ve, se empieza a estimular. Hay feromonas en el ambiente también que le van a decir, esa hembra está en calor. Entonces, toda esa información le está llegando al cerebro del macho. Y entonces, como en respuesta, viene una vasodilatación de esas arterias. Esos vasos sanguíneos se llenan de sangre, todo esto se llena de sangre y hay una vasoconstricción por parte de las vénulas. Y entonces, como hay una vasoconstricción, la sangre no puede regresar, no puede retornar. Y entonces es cuando se mantiene el pene erecto, turgente. Y en el caso del pene vascular, pues se aumenta de tamaño, gracias a que se retiene esa sangre a este nivel. Pasa el estímulo, ¿no? Y entonces, como ya pasó el estímulo, se da estas vénulas se dilatan y estas arterias se constriñen. Y entonces, de esta manera, hacen que la sangre que estaba aquí retenida, pues sea expulsada ahora por las vénulas. Y entonces es cuando el pene regresa a su tamaño normal y se vuelve flácido. ¿Sale? Entonces, esto es a nivel del, ya vimos la porción de la base del cuerpo y ahora vamos a ver las diferencias o particularidades que hay a nivel del glande del pene, de las diferentes especies. En el caso del toro, decimos que ese glande, esa porción final del pene, que además es muy rica en terminaciones nerviosas, va a ser que en el caso del pene, ese glande tenga una forma, le dicen que como flecha o de lanza. Dice aquí una pregunta. Dice, ¿los sinusoides son parte de las mismas arterias? Sí, son vasitos, son las arterias, las vénulas, también son los vasos sinusoides. ¿Vale? Entonces, en el caso del glande del pene del toro, decimos que tiene forma de flecha o de lanza. Y aquí obviamente también tiene su orificio uretral. Para el caso de los pequeños rumiantes, el pene tiene una forma muy similar como de flechita, pero además hay una extensión de la uretra que corresponde al proceso uretral. Esto que ven como un hilito o tripita, digámoslo así, vulgarmente, es el proceso uretral. Y más o menos alcanza un tamaño de unos 3, por mucho 4 centímetros. Esa es la particularidad del glande de los pequeños rumiantes. Presentan proceso uretral. En el caso del cerdo, ¿se acuerdan que el cérvix de la cerdita era en forma de zigzag? Pues bien, el glande del berraco tiene una forma de tirabuzón, o dicen por ahí de sacacorcho. Además, tenemos la particularidad en esta especie que el prepucio, el prepucio va a tener una parte interna y una externa, pero en la parte interna, en el caso del berraco, forma un saco ciego. Es un saquito que va a estar ahí, ¿no? A veces este saquito ciego, pues va a almacenar restos de orina, de semen, de secreciones.
Entonces, en el caso del cerdo, presenta glande en forma de sacacorcho o de tirabuzón y presenta un divertículo prepucial. En el caso del caballo, va a presentar también un proceso uretral, pero mucho más pequeñito. Es un proceso uretral de 1 centímetro aproximadamente, que está aquí. Y también presenta corona del glande. Esta corona del glande, hagan de cuenta que es como una cabeza de hongo que está ahí, ¿no? Como un chipotito que termina. Y se dan cuenta, entre la corona del glande y el proceso uretral, pues queda aquí como una fosa. Y en esta fosa del glande es donde a veces se almacena igual esmegma. El esmegma pues, son restos de células, de descamación, de orina, de semen, todo eso queda ahí bien almacenado. Entonces, cuando, por ejemplo, colectan semen, pues es importante que se haga la limpieza correcta del prepucio, ¿no? En el caso del cerdo, pues se tendrá que hacer limpieza para justamente sacar toda la secreción que hay aquí. Se hace a través del lavado y de manera que al momento en que se haga la colecta de semen, pues ese semen no vaya contaminado. Y igual en el caso de todas las especies, se hace un lavado prepucial para retirar ese esmegma que me pudiera contaminar el semen. Aparte de que presenta corona del glande y proceso uretral, el glande del equino, también vamos a tener que el prepucio en su parte interna forma muchos pliegues. Entonces, en el caso del equino, también hay pliegues prepuciales internos. En el caso de los carnívoros, presentan hueso peniano. Los cuerpos esponjosos, en el caso del perro, en el caso del gato, finalmente terminan convirtiéndose en hueso. Entonces, en el perro y en el gato presentan hueso peniano. También el perro va a presentar un bulbo. Es justamente aquí les comentaba, justamente cuando se da la erección, ese bulbo y ese pene empiezan a crecer, empiezan a dilatar, porque tienen pene vascular. Eso se me está pasando ahorita voy a regresar a eso, ¿no? Entonces, estos se dilatan, tienen bulbo, y en el caso de los gatos, el gato presenta un montón de espículas cornificadas. Hagan de cuenta que tiene como ganchitos, como espinas. Sí, realmente en el caso del perro no hay como una diferencia entre glande y pene, ¿no? Está el bulbo del pene y casi la porción final corresponde al glande del pene. O sea, no hay como una diferencia, una estructura que te diga, ah, aquí empieza el glande y aquí empieza el bulbo, ¿no? Sino que presentan bulbo y viene después pene y el glande, o sea, no hay como una estructura bien definida que te diga como por ejemplo los toros, ¿no? Que tienen forma de lanza, sino está en conjunto. ¿Vale? Y entonces, en el caso del gato, les comentaba que tiene estas espículas cornificadas, y estas espículas cornificadas justamente son como ganchos, que al momento en que se da la cópula, hagan de cuenta que entra el pene en la vagina de la hembra, tiene espinas el pene, y entonces al momento en que va a retirar el macho su pene, esas espículas pues van a de alguna manera ocasionar dolor en la vagina de la hembra, y ese dolor pues es un estímulo suficiente para inducir a que ovule la hembra. ¿Sale? Porque en el caso de los gatos, pues son de ovulación inducida, es decir, necesitan este estímulo neuroendógeno para producir esa ovulación. En las otras especies, la ovulación quedamos que se da de manera espontánea. Y antes de que se me pase, porque si no se me va a olvidar, ya se me andaba olvidando, especies que presentan pene fibroelástico
rumiantes y cerdo. Especies que presentan pene vascular, equinos, perro y gato. El conejo también presenta un pene de tipo vascular. ¿Sale? Entonces, fibroelástico, rumiantes y cerdo, y vascular, carnívoros y equinos. Conejo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? El gato no tiene bulbo, ¿verdad? No, nada más tiene hueso peniano. Gracias. ¿Sale? De nada. Bueno. ¿Qué hay? Y rápidamente, porque Doctora, mándeme. justo por lo que ahorita dijo, ¿entonces el gato tiene hueso peniano también? No. Sí, el hueso, tanto el perro como el gato presentan hueso peniano. ¿Sale? Ok, doctora, gracias. De nada. En el caso de las aves, y esto pues ya les harán, entrarán en más detalle cuando vean la especie, la clase por especies, pero podemos decir que en el caso de las aves, en el caso de la hembra, solamente van a tener desarrollado el oviducto izquierdo, la parte izquierda. Presentan ovarios y dentro del ovario pues tienen desarrollo folicular que también difiere un poquito con las demás especies domésticas, pero ahí tienen sus folículos, ¿no? Vean, viene la parte del infundíbulo y tiene toda esta parte de aquí, viene una porción que se le conoce como magnum, viene el istmo. Todo esto correspondería al oviducto en nuestras otras especies domésticas, pero solamente va a estar desarrollado el lado izquierdo. Después, lo que sería el infundíbulo, a diferencia de nuestras especies domésticas, que donde quedamos que lleva a cabo la fertilización. En el ámpula del oviducto. En la región istmo-ampular, ¿no? Entre el istmo y el ámpula, es decir, donde se va a dar en esa región. En el caso de las aves, esa fertilización va a ocurrir solamente a nivel del infundíbulo. Aparte, en esta región se van a formar las chalazas. Esas chalazas que son como las membranitas blancas que luego le ven al huevo cuando ustedes se van, ahorita que acabe la clase, te preparan un huevo, van a ver que de repente tiene como unas membranitas blancas. Esas son las chalazas y lo que van a hacer esas chalazas es mantener al embrión al centro, que no se vaya a pegar en las demás estructuras del huevo, sino que lo mantenga al centro. Y eso está pasando en el infundíbulo. Después tenemos el magnum. Este magnum básicamente va a ser la porción más larga del oviducto en las aves. Y aquí es donde se va a secretar las claras, ¿no? La albúmina. Después pasa por el istmo, que es la parte final de este oviducto, y en este istmo se forman las fárfaras, las capas de aire que tiene el huevo. Y finalmente llegan a esta parte de aquí, que es la glándula de la cáscara. Esto correspondería al útero en las otras especies domésticas. En esta glándula de la cáscara, como su nombre lo dice, pues se va a hacer el depósito de calcio para formar justamente el cascarón del huevo. Después tiene la vagina. En la vagina hay unos pequeños pliegues que van a ser el almacén de los espermatozoides. Ahí es como su reservorio espermático a nivel de vagina. Y finalmente viene la cloaca, que es donde converge el aparato reproductor y el aparato urinario. ¿Sale? Entonces, nada más recordar que en las aves, pues solamente tienen desarrollado el oviducto izquierdo, que presentan un infundíbulo, un magnum, que es la mayor porción de ese oviducto, y un istmo. Presentan glándula de la cáscara, o también conocido como útero, vagina, que es donde se da el almacén, y la cloaca. En el caso de los machos, para empezar, los testículos van a estar intraabdominales.
Y aquí no hay tanto problema porque van a ustedes a decir, ¿cómo van a termorregular? O tal vez ahí se afecta el proceso de espermatogénesis. No. ¿Por qué? Pues porque esos testículos ya tienen también, están regulados o se mantienen a esa misma temperatura, a unos 40, 41 grados centígrados. Y además, porque los espermatozoides de las aves pues son más resistentes a esas temperaturas. Entonces no se ve afectado como tal ese proceso de espermatogénesis. Entonces van a estar intraabdominales. Otra característica es que el epidídimo de las aves, pues como tal, es un rudimento. No está desarrollado, solamente es como un tubo que está, o un pequeño tubito que va a estar secretando líquido. Como tal, no está desarrollado y por lo tanto, pues no cumple la misma función que en las otras especies domésticas. Dice aquí una pregunta, dice, ¿el reservorio de la vagina en las hembras es igualmente reservorio funcional? Sí, en el caso de las aves sí es funcional, donde se lleva a cabo la capacitación de los espermatozoides. Ok. En el caso de las aves, estas estructuras, estos pliegues que están a nivel de vagina, sí funcionan como un reservorio, ¿no? Ahí los espermatozoides pueden estar hasta 20 días, ¿sale? En el caso de las aves. Bueno, entonces estamos hablando del epidídimo, que dijimos que es un rudimento, y pues realmente nada más está ahí como un tubo de paso, ¿no? Como parte de paso. Después tenemos los conductos deferentes. Estos sí van a estar desarrollados. Y estos conductos deferentes, en el caso de los machos de las aves, son bastante largos y funcionan como almacén. ¿Se acuerdan que en nuestras especies domésticas el almacén era el epidídimo? Pero aquí, como ese epidídimo está muy poquito desarrollado, quien cumple esa función de almacenamiento van a ser los conductos deferentes. No tienen glándulas accesorias. Finalmente, esos conductos deferentes terminan en unas papilitas, en unas pequeñas papilitas a este nivel, y es donde van a estar vaciando la secreción. Entonces viene el conducto deferente, llegan esas papilas a lo que sería la cloaca y ahí vacían la secreción. En cuanto al órgano, ay, espérenme. Creo que no sé qué hice, pero ya. En cuanto al órgano copulador, pues hay no hay como tal un pene. En el caso de las aves se le conoce como falo. Como tal, pues ahí va a depender de las aves, del tipo de ave, pero hablamos de un falo verdadero. En el caso de solamente las aves acuáticas presentan este falo verdadero, que como tal es una estructura, un órgano copulador como este. Pero en la mayoría de las especies hablamos de un pseudofalo, que básicamente son proyecciones de la misma papila, de las papilas deferentes, que van a terminar en un surco en la cloaca. Entonces viene el semen, pasa por el conducto deferente, termina o llega a estas papilas deferentes, y estas papilas finalmente vacían su secreción en este surco de la cloaca, y entonces es ahí donde se vacía ese semen. Entonces, por eso es que al momento de la cópula, el macho pues junta su cloaca con la cloaca de la hembra para justamente pasar el semen de una cloaca a otra. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Vale, entonces esto sería de anatomía, ¿no? Como ven, pues hay varias particularidades y que ya en la práctica pues las van a entender mejor, se les va a hacer mucho más claro. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. ¿Ya están viendo mi pantalla?
Sí, doctora. Sí. Sí, Gracias. doctora. Bueno, y ahora pasamos a otro tema, que es la parte de la endocrinología. Pues como saben, los procesos reproductivos se basan mucho en hormonas, ¿no? Entonces antes se pensaba o se tenía una visión de que los procesos reproductivos pues se basaban solamente en tres estructuras o en tres órganos, que era el hipotálamo, era la hipófisis y las gónadas, ¿no? Hoy se sabe que es mucho más complejo esto, que no solamente incluye unas cuantas hormonas, sino incluye un montón de hormonas, que además incluye a otros órganos, que no solamente son el hipotálamo, la hipófisis o las gónadas, sino también, por ejemplo, tenemos la glándula pineal, tenemos las glándulas adrenales, la placenta, que generalmente viene siendo un órgano temporal, la glándula mamaria, el útero también produce hormonas, entonces es algo mucho más complejo. Y bueno, para que este sistema funcione de la manera que debe de funcionar, ser bastante preciso para dar un mensaje y que se produzca la respuesta correcta, pues debe haber o deben de establecerse sistemas de comunicación, ¿no? Dentro de los sistemas de comunicación, pues hablamos de dos sistemas de comunicación básicos. Uno que es el sistema nervioso. Este sistema nervioso pues corresponde a un sistema alámbrico, es decir, hagan de cuenta que va viajando por cables. Esos cables pues son las terminaciones nerviosas. Entonces, ante un estímulo, pues ese estímulo finalmente, ya sea una señal visual, una señal táctil, incluso en las vocalizaciones, todas esas señales, las hormonas, por ejemplo, también, pues finalmente terminan transformándose en señales eléctricas. Esas señales llegan a las neuronas, estas neuronas pasan esa información a través de neurotransmisores y se van pasando ese mensaje, ¿no? De tal manera que ese mensaje pues, se va transmitiendo de una célula a otra. Ejemplos de estos, pues tenemos, por ejemplo, el proceso de eyaculación o de termorregulación escrotal. Por ejemplo, el macho ve a la hembra, ve a una damita muy bonita, muy coqueta, y entonces se empieza a estimular. Esa información le llega a su cerebro y le dice, ¿sabes qué? Ahí hay una muchacha, ahí hay una hembra muy bonita, tal vez esté en celo, ve por ella, ¿no? Y entonces el macho llega, la va a empezar a cortejar, y para asegurarse que esté en celo, pues lo primero que va a hacer es montarla, ¿no? Al momento en que la monta, pues obviamente va a hacer una penetración del pene. Y en este momento quedamos que el glande del pene tiene muchas terminaciones nerviosas. Si al momento de introducir el pene en el aparato reproductor de la hembra encuentra cierta temperatura, encuentra cierta presión, que son importantes para que ese macho eyacule, si esas condiciones están presentes, esa información otra vez va a viajar hasta la médula espinal a través de neuronas y finalmente llegan a la médula espinal y hay una respuesta, llegan al sistema nervioso, se da una respuesta y dice, ¿sabes qué? Si hay presión, si hay temperatura, la hembra está en celo. Ah, bueno, entonces la respuesta es, ¿sabes qué? Tales nervios o tales terminaciones nerviosas que se encuentran en las glándulas accesorias, que se encuentran a nivel del epidídimo, pues hagan que se contraigan esos músculos. Quizás se contraen esos músculos. Entonces, los músculos del epidídimo, del propio testículo, pues van a hacer que esos testículos, ese epidídimo, se contraigan y expulsen a los espermatozoides. Por otra parte, van a ir pasando los espermatozoides por aquí. Las glándulas accesorias también tienen terminaciones nerviosas, acuérdense que están cubiertas por músculo, viene la contracción, se libera el líquido seminal o plasma seminal para que vaya nutriendo y transportando esos espermatozoides, pasan esos espermatozoides y se da la eyaculación. Y todo este mecanismo pues ocurre porque hubo una señal, un estímulo
y esa señal finalmente se transforma en un estímulo nervioso, ¿vale? El otro sistema de comunicación, pues, es el endocrino. Este sistema endocrino es un sistema inalámbrico, es decir, funciona a través de señales químicas. Las señales químicas más evidentes, pues, son las hormonas. Y dentro de estas señales químicas, pues, hay un montón de procesos que se van a estar dando por este tipo de sistema endocrino. Entonces tenemos, por ejemplo, que varias funciones que lleva a cabo el organismo, incluidas las funciones de reproducción, pues están bajo este sistema. Tenemos el estímulo, llega el estímulo, igual va a entrar por los diferentes sentidos del individuo, llegan a... dado a ese estímulo viene una respuesta, se produce cierta hormona, esa hormona viaja a través del torrente sanguíneo, llega a una célula blanco y finalmente se produce una respuesta, ¿no? La mayoría de nuestros procesos reproductivos pues están en base a este sistema endocrino. Entonces, este sistema endocrino pues va a ser muy importante para la reproducción. Y tenemos la combinación de ambos sistemas, un sistema neuroendocrino. ¿Qué va a pasar en este sistema neuroendocrino? Pues ambos sistemas se combinan. Una señal que comienza siendo un estímulo nervioso, finalmente se transforma en un estímulo químico. Por ejemplo, la lactación, ¿no? Aquí, por ejemplo, el becerrito al hacer contacto con la mama, con la glándula mamaria, va a hacer que la mamá, ese estímulo llegue hasta la médula espinal y a través de terminaciones nerviosas llega al hipotálamo, ahí hace sinapsis con neuronas, también del hipotálamo, y la señal es, ¿sabes qué? Libera oxitocina. Entonces aquí esa señal nerviosa, ese estímulo nervioso ya se transformó en una señal química. Libera oxitocina. Ok, vienen las neurohormonas, liberan oxitocina, oxitocina pasa a circulación sanguínea, llega a glándula mamaria, y entonces llega a los alvéolos mamarios, contracción, y hay expulsión de leche. Entonces, como ven, pues ese estímulo nervioso se convierte en una señal química, ¿sale? Ahora, pues como ven, en estos sistemas de comunicación, pues hay ciertos componentes. Va a haber un emisor, un mensaje, una señal, un transporte, un receptor, una respuesta y una retroalimentación, ¿no? Para ejemplificar mejor cómo funciona esto, pues vamos a suponer que vamos a hacer o vamos a evaluar el proceso de la ovulación. En la ovulación, que acuérdense que la ovulación es la liberación del ovocito de un folículo que está en un ovario, entonces, ¿quién sería el emisor en este proceso de ovulación? Bueno, el emisor es la célula productora de la señal. El emisor también es quien está recibiendo mucha información de otros órganos, de otros componentes. Entonces, en nuestro ejemplo, que vamos a trabajar el proceso de ovulación, ¿quién sería el emisor? ¿Quién se les ocurre que sea el emisor? A ver, aquí ya respuestas. El ovocito no, porque el ovocito es el quien se tiene que liberar. Dice el ovario pues tampoco. ¿Quién estaría arriba de estos, de las gónadas? Hipófisis, bueno, ya casi están cerquita, tampoco es hipófisis, es todavía alguien que está arriba de hipófisis. El hipotálamo, muy bien, el hipotálamo es quien está recibiendo un montón de información de todos lados, ¿no? Entonces, en ese hipotálamo, fíjense, está el ovario por acá, el hipotálamo por acá,
Y entonces a él le están llegando información. ¿Cómo va a obtener la información? ¿O qué es esa información? Pues le están llegando los niveles de estrógenos. Si hay muchos, si hay poquitos. Entonces, acuérdense que en el ovario, pues hay folículos que van a ir creciendo. Esos folículos están produciendo estradiol, ¿no? Va a llegar un momento en que estos folículos se conviertan en un folículo preovulatorio y entonces van a producir un montón de estrógenos, de estradiol. Toda esa información le está llegando al hipotálamo, quien va a ser el emisor. Ahora, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es la necesidad del organismo para secretar una hormona o una señal. ¿Cuál sería el mensaje? El hipotálamo ya vio que en el ovario hay un folículo preovulatorio que está produciendo mucho estradiol. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál es la necesidad? Producir la hormona folículo estimulante. Eso sería como la señal, es decir, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesita? Hay mucho estrógeno. Aquí dice quedar gestante, sí, pero antes de quedar gestante, el ovular. Exactamente, ¿no? La necesidad es ovular. Hagan de cuenta que ya está el ovario ahí, tiene un foliculote, así grandote, lleno, ya casi no puede, pero para liberarse de esa, digamos, de esa presión, pues necesita liberar al ovocito, ¿no? Entonces la necesidad es justamente, ¿sabes qué? Necesito ovular. ¿Y para ovular qué necesita? Pues necesito de una hormona que se conoce como LH, hormona luteinizante. Aquí en la ovulación, la LH va a ser necesaria. Entonces, lo que necesito es ovular. Ok, necesitamos entonces LH para ovular. ¿Cuál va a ser la señal? La señal como tal, pues es la hormona a secretar. Ok, vamos a secretar LH, pero para que se secrete LH, ¿qué necesita ver? ¿Quién va a estar arriba de ella? Pues necesito secretar antes hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH. Ok, voy a liberar GnRH. Ok, GnRH, todos de acuerdo. Vamos a liberar GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Ok. Ahora, la señal se puede interpretar diferente y dar respuestas diferentes en momentos diferentes, ¿no? Esto me lo van a entender un poquito más adelante, pero entonces la señal es libera GnRH. Ok, entonces esta GnRH se está produciendo a nivel del hipotálamo y entonces tiene que agarrar su camioncito, su transporte para llegar a su receptor. Entonces va a viajar por el transporte y puede llegar a través de la sangre o a través de otros líquidos, pero finalmente agarra su forma de transporte. Al momento en que pasa por sangre, esa señal se puede modificar y entonces una señal que en un inicio era una, al final puede ser otra, ya puede modificarse, puede transformarse, ¿sale? Pero bueno, acaba la GnRH, llega a su receptor, ¿no? Esta GnRH va a pasar a la hipófisis. La LH se produce en la hipófisis. Entonces, esta GnRH tiene que llegar acá. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través del sistema porta, a través de un pequeño sistema, un microsistema circulatorio que existe aquí, que se conoce como sistema porta, hipotálamo, hipófisis. Entonces viaja por aquí y llega al receptor. ¿Quién va a ser el receptor? Pues el receptor va a ser quien recibe la señal, ¿no? Y esa señal, pues llega a un receptor. Estos receptores, recuerden que tienen que tener afinidad, tienen que ser específicos y son saturables también.
Entonces llega la señal, llega la hormona al receptor. Ese receptor se encuentra en un órgano efector. ¿Quién va a ser el órgano efector en nuestro ejemplo? ¿El ovario? No, La hipófisis. exactamente. Las células que se encuentran aquí, la hipófisis. En la hipófisis, pues hay diferentes tipos celulares, ¿no? Son los que van a generar la respuesta. En este caso específico, llegan a un grupo de células que se conocen como gonadotropos. Entonces, llega la GNRH, se une a los receptores que están presentes en estas células y estos gonadotropos en respuesta van a producir LH, ¿no? Que esa es la respuesta, es la acción que se genera en respuesta a ese estímulo. Entonces van a generar FSH y LH, pero aquí la que nos importa va a ser LH. Entonces, habiendo LH, esta LH puede generar una respuesta, una retroalimentación positiva, es decir, puede hacer una sinergia o puede también generar una retroalimentación negativa, puede inhibir, ¿no? Y entonces, esta información la va a volver a tomar el emisor, en este caso el hipotálamo, para generar una nueva respuesta. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, quedamos que en el ovario teníamos folículos, ¿no? Ese folículo está produciendo estradiol, estrógenos, muchos estrógenos, pero ¿qué necesita para ovular? Ah, pues necesita LH. Ok, ya hay LH. ¿Qué va a hacer el hipotálamo? Ya hay LH, ok. Esa LH va a hacer que se siga produciendo GNRH, esa GNRH va a hacer que se produzca, que llegue al ovario finalmente y que se sigan produciendo estrógenos, que vayan incrementando los estrógenos. Más LH, más estrógenos, más LH, estrógenos. LH estrógenos, LH estrógenos, es decir, se da una retroalimentación positiva y finalmente llega un punto en que la LH alcanza un umbral, un pico preovulatorio, y es cuando ese pico preovulatorio va a desencadenar cambios en el mismo folículo que van a hacer que esa pared se adelgace, se rompa y se libere el ovocito. ¿Sale? Y ahí tenemos un ejemplo de una retroalimentación positiva. Se dio esa respuesta. Ah, bueno. Entonces, ya hubo ovulación. Al momento en que se da la ovulación, caen las concentraciones de estrógeno y por lo tanto ya no tengo que seguir secretando más LH y entonces se apaga como el sistema. ¿Sale? Ok, dice, ¿y si fuera una retroalimentación negativa? Fíjense que en los procesos reproductivos también pasa. Tenemos ejemplos claros de estas retroalimentaciones, ¿no? La ovulación, por ejemplo, donde se está implicada LH y estrógenos, es una retroalimentación positiva. Pero ahora un ejemplo de una retroalimentación negativa. Este foliculito que va creciendo aquí, que va pasando por diferentes estadios, no solamente está produciendo estrógenos, también está produciendo otras hormonas, entre ellas la inhibina. Y como su nombre lo dice, pues va a inhibir. Este ovario, fíjense, más adelante lo vamos a entrar más en detalle, pero para que se dé la ovulación, quedamos que necesitamos GNRH a nivel de hipotálamo. Esta GNRH va a hacer que se liberen las gonadotropinas, FSH y LH, ¿no? Esta FSH lo que me va a ayudar primero es a estimular ese desarrollo, a que crezcan, es como el alimento de estos folículos, para que sigan creciendo y sigan produciendo estrógenos. Y esta LH finalmente lo que hace es que madure este folículo y que ovule. Bueno, pues en lo que va creciendo este folículo, les mencionaba que aparte de que está produciendo estrógenos, también produce inhibina. Esa inhibina llega un momento en que el folículo, todos estos van creciendo, van en desarrollo, llega un momento en que esa inhibina, ¿a quién creen que le va a dar en la torre? Pues le va a dar en la torre a la FSH, va a actuar a nivel de la hipófisis. Y entonces va a inhibir la FSH y con eso va a provocar
que ya no haya alimento para los folículos. Y entonces, aquellos que no tengan receptores para FSH, al momento en que llega la inhibina, se da esta retroalimentación negativa, es decir, va a bloquear a FSH, ya no va a haber FSH para que sigan creciendo estos folículos y se van a la atresia. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Esta retroalimentación negativa. Sí, doctora, gracias. Entonces, pues como ven, no nada más era de que, bueno, de aquí había una hormona que pasaba acá y de aquí pasaba al ovario, ¿no? Es mucho más complejo. Incluye todo este mecanismo, incluye varios órganos que van a estar involucrados, e incluye también un montón de hormonas, que estas hormonas van a estar haciendo interacciones también, tanto positivas como negativas. Y bueno, esto no es necesario que lo apunten porque esto ya no vale, ¿no? Antes decía o se pensaba que una hormona pues es una sustancia producida en una glándula que es transportada por la sangre hasta un órgano blanco donde va a estimular una respuesta. Pues bien, conforme ha pasado el tiempo se han dado cuenta de otros aspectos.